Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros un multilock. Es un multilock que no tiene interactivo. Ahí lo tenéis con una codificación muy bonita. Hay largos, cortos. Prácticamente yo creo que todos los internos sobresalen. Eso es algo que a mí me dificulta un poquito el manejo. Y en este cilindro lo más difícil son los internos, sin duda, los contrapernos internos. Son pequeños spools, yo creo. No lo he desmontado aún, lo he ganzado una sola vez ayer. Este cilindro me lo envía mi amigo Gas de uklocksport.co.uk. Muchísimas gracias, de verdad, Gas, te lo agradezco. Me encantan los multilock, nunca tengo suficientes. Y este es muy divertido de ganzuar, como os digo. Perdón. Los externos se colocan fácilmente, son spools, pero los internos son también spools y se enganchan muchísimo. Yo creo que están muy afilados. El falso colocado en el que caemos después de colocar los externos es muy pronunciado. Y para poder colocar esos internos hay que distensionar muchísimo, distensionar mucho. Dejadme que lo coloque en el aprieto y intentamos ganzuarlo a ver si nos sale. Nos vemos en un momento, hasta ahora. Bueno, ya lo tengo aquí colocado. Comprobamos que funciona, ahí está. Ya os he mostrado la codificación, hay de todo. Perdón. Voy a utilizar este tensor. No tengo ningún tensor que me vaya bien para colocarlo por este lado, porque hay una guarda aquí que me incomoda muchísimo. Pego en ella. Así que voy a intentar ganzuarlo por este otro lado. La verdad es que yo siempre por defecto intento ganzuarlos por este lado. Si no puedo, lo ganzúo por el otro. Lo lógico sería venir por este, que hay mucho más espacio, pero también carecemos de un punto de apoyo claro. Y cuando la altura de los pernos nos permite pasar por aquí, para mí es más cómodo y más eficaz. Entonces voy a utilizar este tensor, creo que es un tensor de multipick, no estoy seguro. Ahí está, y voy a utilizar esta pala, una pala de gozo modificada. Aquí está, ahí la tenéis, muy pequeñita. Iluminación, vamos con tensión leve. Ahí está, el primero hace un clic. El primero interno ahora he hecho un clic y ha caído en falso. El problema con este primer perno es que es muy largo y hay que tocar el interno obligatoriamente. Segundo externo pide un clic. Interno, voy a ir tocando también los internos porque si no me impiden el paso. Tercero externo, vamos a ver, ahí un clic. El interno yo creo que también lo he tocado. Vamos a ver, aquí hay uno que me para. Es el segundo externo. Vamos a ver si lo puedo colocar. Ahí está. Cae en un falso, como habéis podido ver. Primeros, los dos segundos, tercero. Este, no estoy seguro. Creo que es el quinto o el cuarto. Será el cuarto probablemente. Es el externo. Ahí. El interno. Ahí un pequeño clic. Vamos a ver. Segundo, tercero, sí, yo creo que era el cuarto. No estoy seguro. Ahora ninguno pide. Aquí hay un interno que pide. Distensiono para ver si lo puedo colocar. Va muy abajo. Ahí el quinto. Quinto de nuevo el interno y vuelve el falso. Vamos a ver. Cuando colocamos los spools, si algo lo teníamos pasado, ligeramente pasado, es un buen momento para que vuelva a su sitio. Este es el quinto, el anterior era el cuarto. El quinto externo, ahí lo colocamos. El interno ha hecho un clic, pero queda enganchado. Vamos a ver si distensionando. Ahora mismo no estoy haciendo tensión. Ahí está, vamos a ver. Le estoy dejando volver, ahí está. Fijaros qué falso tan pronunciado. No estaba haciendo tensión, simplemente sosteniendo el tensor, porque si no, no hay manera.
Vamos a ver, aquí segundo hace un clic interno, tercero un clic interno, cuarto, da la impresión de que está, vamos con el quinto un clic y abriría. Ahí lo tenéis. La clave no está en este caso en colocar primero los externos y luego los internos, que sería un poco la pauta general, porque es que los internos sobresalen y cortan el paso y son los únicos que piden realmente, sino que estaría en el manejo de esos internos. Hacen un clic, da la impresión de que se han colocado, pero no se han colocado, aún les queda que el spool entre más adentro. Me imagino que es, no lo sé, será la parte ancha del spool, y para colocarla hay que distensionar prácticamente todo, o sea, sostener el tensor para que no se caiga, empujar el interno muy poquito porque no estamos sintiendo prácticamente nada, y volver a dar tensión para ver si así ya tenemos feedback y notamos que ha entrado. Se nota que cae en un falso, por lo que está claro que lo has colocado. Vamos a ver, voy a intentar, esto siempre es un poco peligroso. Me da la impresión de que es de los nuevos, que los internos no saldrán volando, pero nunca se sabe. Vamos a ver. Así debería de ser. No me gusta usar láminas porque se enganchan en los internos. Sí que hay dos laterales aquí. Sí que hay dos laterales. Vamos a sacarlos los primeros. Ahí está. Vale, de reconocimiento de llave. Este es el primero. Fijaros, lleva torpedos como pernos externos para que si los pasas se queden enganchados. Están muy bien, es una gozada estos multilock. Vamos a ver, unas pinzas. A ver si podemos poner esto ordenadamente. Internos y externos. Ahí está. Y vamos a intentar sacar los contrapernos. Ahora vamos a ver si se desmontan o permanecen unidos. Deberían de ser, sí. Son de los nuevos. Fijaros, ahora os voy a mostrar en detalle. Tienen como una especie de aserradura. Voy a sacarlos todos. Ese es un spool. El primero hace las labores de guarda, sobre todo el primero interno. Esta vez yo creo que ha saltado menos, pero la otra vez que lo abrí saltó constantemente. Ahí ha caído una media luna de acero antitaladro que está ahí. Ahora os lo voy a mostrar. Vamos a dejar aquí los muelles. Sí que es moderno y os muestro ahora mismo lo que lleva dentro. Vamos allá. Bueno, este es el cuerpo. Fijaros, lleva esta media luna antitaladro. Me imagino que es un acero difícil de taladrar. Va situada ahí para que no la ataquemos justo aquí. Los tapones son bolas de acero. Realmente el espacio que queda aquí, estos tapones están muy adentro, es pequeño. Estos muelles parecen muy grandes, pero se comprimen mucho. Y aquí tenemos el rotor con los agujeros, los alojamientos para pasivos en el lateral, y llevaba estos dos pasivos. Efectivamente la llave tiene ahí dos huecos y lleva pasivos. Me imagino que sobresalen por dentro. Vamos a ver. Quiero comprobarlo porque un amigo me dejó unas herramientas 2 en 1 para el ganzuado de multilock, para probarlas. Y por ejemplo, con esta cerradura y con otra que tengo por ahí con un pasivo, esta de aquí,
no eran eficaces, y yo creo que es por que existen laterales y la herramienta no tiene huecos para laterales, y es por eso que no consigues llegar a colocar los internos. Vamos con los pernos. Vamos allá. Fijaros, los internos de los pernos tienen 2 diámetros, pero parecen normales. Los externos, el primero y el tercero, serían torpedos. Ahí los tenéis, yo creo que se ven bien. Si los pasas se quedan enganchados. Yo creo que no los he llegado a pasar en ningún momento, ni ayer ni hoy. Y los contrapernos estaba muy claro. El primero es normal para mantener recto el boca llave y poder meter y sacar la llave bien, y hace las labores de guarda. Y el resto son spools, tanto los externos como los internos. Vamos a intentar hacer zoom en uno de ellos, a ver hasta dónde me deja la cámara. Hasta ahí. Vamos a ver si puedo poner de lado. Ahí yo creo que se ve una serradura ahí. Sí, no son spools, serían aserrados. Esa serradura es la que provoca un primer clic y que luego sea difícil colocar. Vamos a colocarlo en medio. Difícil colocar ese interno, hay que distensionar muchísimo. Muy divertido. Espectacular cilindro. Aquí tenéis los muelles, todos iguales. Muchísimas gracias, Gas, por enviármelo. De verdad que te lo agradezco. Es una pasada. Y para todos vosotros esta ha sido la apertura y el desmontaje de este multilock sin interactivo y con 2 laterales que yo creo que hasta estos 2 no había visto nunca. Este de aquí también tiene un lateral. Esta ha sido su apertura, espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.